Damos la bienvenida al señor Rodrigo Gómez de la Torre. Él es miembro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, es representante del sector empresarial desde la Cámara de Agricultura del Ecuador. Señor Gómez de la Torre, bienvenido. Cuéntenos cómo quedó esta situación, el papel jugado por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios cuando se había dejado aparentemente en suspenso para una nueva sesión y un eventual anuncio, así como una posible intervención del Ministerio de Trabajo en el tema. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se adelantó hace algunos días y dio a conocer su decisión sobre la elevación de $25 en el salario básico unificado. Gustavo, muy buenos días a todos los internautas y radioescuchas. A ver, creo que es importante reconocer que a nivel del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se debatieron varios aspectos, donde no solamente estaba el salario, sino había algunos temas con respecto a la reforma laboral necesaria, por no decirlo indispensable. El 30 de noviembre nos reunimos y precisamente el ministro del Trabajo ese día firmó un acuerdo ministerial en el cual postergaba por una sola vez para buscar llegar a acuerdos hasta el 22 de diciembre. En efecto, el presidente se adelantó sobre una decisión ya tomada, o sea, porque el presidente ya anunció el alza. Sin embargo, el decreto ejecutivo a través del cual el presidente le conmina al ministro a que ponga en consideración del Consejo esta alza. Y ahí se nos generó un poco una suerte de, veámoslo así, cortocircuito. Si ya declaró, ya anunció el alza, ¿por qué le dice ponga en consideración del Consejo cuando lo que a nuestro criterio debió haber dicho es suscribas el acuerdo ministerial? Pero no lo ha hecho. El día de hoy nos vamos a reunir en el Consejo y vamos a justamente expresar lo que le estoy diciendo. Ya es un hecho consumado, por lo tanto, ministro, pues decrete que no hay acuerdo o acuerde que no hay acuerdo para caer en el término del acuerdo ministerial y poder suscribir. Sí quisiera mencionar dos cosas, la una en el marco del tema. Acabo de escucharle, justamente terminando la entrevista, al exministro Carlos de la Torre, con quien coincidimos muchísimo. Esta alza salarial debería haber sido técnica. Qué pena que cuando él estuvo de ministro no dijo lo mismo ante las alzas antitécnicas de ese gobierno. Y dos, si el sistema único de compensación regional, que poéticamente lo llamaron Sucre, tenía cuestionamientos y fue mal utilizado, pues que se vuelva a abrir tantas y cuantas investigaciones sean necesarias para que los culpables y quienes lo malutilizaron paguen por esos actos nefastos para el país, para la ética del Ecuador y para la economía. Así es, coincidimos en ese punto de vista suyo, pero volviendo al tema de sueldos y salarios, la acción del presidente de la República dejó insubsistente la función del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que tiene una hoja de ruta, por así decirlo, marcada, que llega a ese punto final en el cual o hay humo blanco o interviene entonces sí el Ejecutivo. ¿Qué pasó en esta ocasión y cómo queda este Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para la función cuasi permanente que tiene que cumplir? Pues año a año vamos a volver a los mismos capítulos. Le voy a dar una respuesta anticipada, pero esa es precisamente la pregunta que pensaba poner el día de hoy en la mesa. Porque el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no es solamente un ente nacional que nos reunimos, sino es un ente propiciado a través de acuerdos internacionales. Entonces, más bien, yo creo que es un tema político definitivamente, es un alza que tiene un tinte político importante, pero creo que es más bien buscar dar un golpe de efecto. No creo, y esto es mi opinión personal, bajo ningún concepto creo que el presidente está rompiendo la institucionalidad propia del Consejo Nacional del Trabajo, porque este es el órgano donde deberíamos estar discutiendo no solamente el salario, que a mi criterio debe reflejar un 10% de las acciones del Consejo, sino debe ser el órgano donde se debata, donde se discuta, donde se amplíe el debate, inclusive a qué hacer con una reforma laboral tan necesaria.
Entonces, confiamos seriamente en el tema de que esto de aquí sea simplemente un traspié y más bien se reinstitucionalice. Y así lo menciono, reinstitucionalice el Consejo como ya lo pudimos hacer en 2019 y 2020 y tratar temas estructurales de la parte económica. Pues como digo, el salario ya está virado el cuello, sobre eso ya no hay mucho que discutir, pero sobre una reforma laboral tan necesaria, tan indispensable, es un tema que debe ser tratado con mucha profundidad y con muchísima responsabilidad. Señor Gómez de la Torre, ustedes, y me refiero con ustedes al Consejo Nacional de Trabajo y Salario, a sus integrantes, no concertaron de ninguna manera este desenlace con el gobierno, no socializó el gobierno de alguna manera en forma previa con ustedes este desenlace. ¿Tuvieron por lo menos un aviso previo? ¿Se enteraron también sobre las conclusiones que me parece que la agencia EFE publicaba, que fue el medio por lo menos por el que nosotros nos enteramos de que iba a concertarse un alza de $25? A ver, yo creo que hubieron conversaciones, sí, no hubo una que nos digan, es que tampoco hubiera sido dable, pero creo que el presidente planteó que iba a hacer un anuncio que traía alegría a todos los ecuatorianos. Si no me falla la memoria, así fue la publicación en redes sociales. Ante esa publicación de redes sociales, ya hubieron quienes anunciaban que iba a ser de 15, otros decían que era de 10, otros decían que era de 25. Sin embargo, la posición que adoptamos nosotros fue muy clara. Confiemos que este anuncio, que va a traer alegría a todos los ecuatorianos, traiga alegría a los tres sectores. Y en esto creo que es importante. Aquí hablamos de trabajadores, hablamos de empleadores, pero estos de aquí son un pedacito del paquete. Hay la gran mayoría de ecuatorianos que no tienen empleo. Y esa es la alegría que nosotros estamos tratando de buscar, que es cómo generar fuentes de empleo para esas grandes mayorías. Porque en este momento tenemos un grupo de los trabajadores que tienen empleo pleno que se van a sentir alegres con ese porcentaje, que es un grupo minoritario. Hay un grupo de empleadores que está muy preocupado de ver cómo va a pagar sueldos y cómo va a seguir avanzando en estos temas y siendo responsable con las decisiones del gobierno nacional, como el sector empleador siempre busca hacerlo, pero creo que estamos dejando a un lado a la gran mayoría de ecuatorianos en los cuales, así como, y es interesante las coincidencias en este aspecto con Carlos de la Torre, el compromiso y la generación de nuevas fuentes de empleo es lo que más preocupa, más allá de la sostenibilidad, que también es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete, y muchos analistas económicos, inclusive muy afines al presidente de la República, lo han mencionado. La situación económica de las empresas, donde el 95% o más del 95% son son MIPYMES, se está muy comprometido. Ahora, la decisión, tal como fue anunciada por el presidente Lasso en cuanto a la operativización de esta medida, la cadena de anuncios, incluso el manejo comunicacional que se ha dado a este tema, llevan a pensar de que se ha generado un precedente, de que seremos todos los ecuatorianos, incluyendo los integrantes de esta comisión de la cual usted es parte, asistiremos simplemente al anuncio de alzas anuales de $25 en el 2022, 2023 y 2024 para cumplir con una promesa electoral. Parecería que eso va a ser de cumplimiento de promesa electoral, sí, pero creo que hay muchas promesas electorales que deben ir combinadas. Esto de aquí no es un tema solitario, yo lo he puesto como un ejemplo. Si usted quiere tener una banda, una orquesta, usted necesita muchos instrumentos. No es solamente poner la guitarra, el charango o el tambor. Aquí el alza salarial es un aspecto y creemos firmemente que el orden de los factores aquí altera profundamente el resultado. Debió haberse dado la reforma laboral y luego el alza salarial. El momento que se jugó primeramente el alza salarial para luego buscar la reforma laboral, vemos que se va complicando. Y lo voy a decir claramente. Aquí en Quito,
La mayor preocupación es, tenemos ya tenemos el alza salarial. Ya un grupo de sindicatos se han pronunciado con respecto a que no están de acuerdo y que vienen movilizaciones para enero. La única reacción de nuestro lado, y en lo personal me he comprometido yo a acompañar las movilizaciones de los trabajadores con un solo pedido. Cuando las movilizaciones salen de la caja del Seguro Social y se dirigen hacia el centro histórico, ese día la gente se pone nerviosa y los locales comerciales se cierran, locales comerciales, panaderías, puntos de comida, y es un día perdido para la gente. La única propuesta que yo les he hecho públicamente y personalmente, tanto a Mesías Tatamuez como a Nelson Erazo, es ese día. Yo les acompaño, pero en vez de ir al centro histórico, hagamos la movilización alrededor del Parque del Ejido para que la movilización sea un evento público, sí, demuestre el descontento del sector de los sindicatos, de ciertos sindicatos de trabajadores, pero que no afecte más a la economía de la gente, que no afecte más al desarrollo económico que requiere el centro histórico, porque estamos matando al centro histórico con movilizaciones tras movilizaciones sin conseguir un solo resultado positivo. Y más bien, retomando su pregunta, sí vamos a plantear el día de hoy claro y fuerte que el Consejo Nacional del Trabajo se defina un poco si va a ser alguien que solamente va a estar para debatir o para aceptar ya las decisiones tomadas, o va a ser el ente tripartito que en base a acuerdos internacionales está presente. No, sería un sinsentido, sería una desinstitucionalización del diálogo tripartito tan importante y tan necesario, no solamente en materia laboral, sino en otros ámbitos que deberían consolidarse más fuertemente. Un comentario final, señor Gómez de la Torre. Usted deplora el hecho de que el gobierno haya tomado una medida de carácter política antes que una medida técnica, pero fue el propio ministro de Trabajo, así como el secretario de Comunicación, quienes salieron como portavoces del gobierno a defender la medida. Hicieron cálculos, los presentaron, señalando ciertos lineamientos sugeridos por la Organización Internacional del Trabajo. Llegaban a una cifra, si no recuerdo mal, de 6,3% de elevación que debía haberse dado, comparada con la del 6,24% que se dio a través de esta elevación del presidente Lasso. ¿Fue o no una decisión con ingredientes técnicos? Si hubiera sido una decisión con ingredientes técnicos, esa decisión, ese planteamiento, esa propuesta debió haber sido presentada en su momento ante el Consejo Nacional del Trabajo y no salir en un evento político como lo que se vio. Bien, gracias. ¿Han escuchado al señor? Solamente ¿Sí? una Adelante. palabra. No deploro, pero sí lamento la forma como se han dado las cosas. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Han escuchado al señor Rodrigo Gómez de la Torre, integrante por el sector privado del Consejo Nacional de Trabajo y Salario.